Bienvenidos a una nueva lección, en este caso sobre el sistema urinario. En este vídeo vamos a ver la anatomía básica de los riñones y las vías urinarias. Secuencialmente, iremos viendo la anatomía básica del sistema urinario y sus componentes, analizaremos la anatomía macroscópica del riñón y terminaremos haciendo referencia a la unidad funcional de formación de orina que es la nefrona. Como en otros vídeos, hemos incluido algunos códigos QR que podéis escanear con vuestros dispositivos móviles para reproducir algunos de los elementos que vamos introduciendo en la lección. Comenzamos. Anatomía básica del sistema urinario. Bien, el sistema urinario va a tener la función principal de eliminar de la sangre los productos de desecho que se producen durante el metabolismo celular. En este sentido, es un órgano excretor, aunque no es el único. También el aparato respiratorio o el aparato digestivo van a servir para eliminar productos de desecho al exterior. Además, va a tener otras funciones metabólicas importantes, como veremos más adelante. Por ejemplo, durante el metabolismo de las proteínas se producen algunos productos que tienen un alto contenido en nitrógeno, iones amonio, amoníaco, que después de ser metabolizados para formar urea, es eliminado disolviendo este producto en la orina. El elemento que va a producir el sistema urinario es la orina, un líquido en el que van a disolverse todos estos productos de desecho para ser eliminados durante el proceso de la micción. Para realizar estas funciones, el sistema urinario tiene los siguientes componentes. En primer lugar, los riñones, el órgano básico de producción de la orina. El riñón derecho está ligeramente por debajo del riñón izquierdo porque justo por encima va a tener el hígado. De ambos riñones van a salir unos conductos, los uréteres, que van a descender por el abdomen hacia la cavidad pélvica, en donde se van a unir a la vejiga, que va a ser el órgano de depósito provisional de la orina mientras que no se expulsa en el proceso de micción. Este proceso se va a producir a través de la uretra, que comunica la vejiga con el exterior. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que va a haber algunas diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer por la relación que mantiene el sistema urinario con otro sistema que es el genital. De hecho, suelen estudiarse juntos como aparato genitourinario. Vamos a ver estas diferencias en estas imágenes. A la izquierda tenemos una imagen del varón y a la derecha tenemos una imagen de la mujer. En el caso del hombre, las diferencias las vamos a centrar básicamente a nivel pélvico y vemos cómo la vejiga va a tener justo por debajo una glándula que es la próstata, que se va a encargar de producir líquido seminal. De hecho, la uretra, una vez que sale de la vejiga, va a tener un trayecto prostático en el interior de la próstata, porque también a este nivel es donde van a drenar los conductos deferentes que traen los espermatozoides desde los testículos. Posteriormente, una vez que la uretra sale de la próstata, va a penetrar en el pene. De hecho, el meato urinario va a estar localizado en el glande. Así, la longitud que tiene la uretra va a ser variable dependiendo tanto del tamaño del pene como del estado en que se encuentre de flacidez o de erección. En el caso de la mujer, en la imagen de la derecha, vemos que la vejiga está ligeramente en una posición inferior con respecto a la vejiga en el varón. Esto es debido a que justo por encima de la vejiga se va a situar el útero, que va a apoyarse sobre la vejiga urinaria. De la vejiga va a salir la uretra, que en el caso de la mujer se va a abrir, el meato urinario va a estar en la vulva, justo por encima de la apertura vaginal. Como vemos, la uretra en la mujer es mucho más corta que en el caso del varón. Esto va a facilitar que puedan penetrar gérmenes, hongos, bacterias hacia el interior de la vejiga. Esto es lo que explica que epidemiológicamente las mujeres sean más propensas a desarrollar infecciones urinarias que el varón. Si estudiamos la vejiga, que va a ser el órgano en donde se va a acumular la orina antes de ser expulsada al exterior, vemos que esta tiene una capacidad de oscila, puede llegar en casos extremos hasta los 3 litros de orina. Sin embargo, normalmente cuando llega a un volumen entre 400 y 500 mililitros se pone en marcha el reflejo de micción.
Este reflejo va a depender de la existencia en la pared de la vejiga de unos sensores de distensión de la vejiga urinaria a medida que va aumentando el volumen de orina en su interior, de tal forma que cuando alcanza esos 400 o 500 mililitros, estos sensores de tensión informan al sistema nervioso, concretamente a la médula espinal, y se pone en marcha el reflejo de micción, que va a depender de que la pared muscular de la vejiga es músculo liso. Son 3 capas concretamente de músculo liso que se contraen para provocar este vaciado de la vejiga. Este reflejo, que es un reflejo involuntario, va a estar contrarrestado, al menos en parte, porque la uretra tiene un esfínter de músculo estriado y por tanto que puede ser controlado a voluntad. Cuando se pone en marcha el reflejo de micción, nosotros podemos mantener voluntariamente cerrado el esfínter de la uretra para poder orinar en el momento en que nosotros lo deseemos. Nos da tiempo a ir al servicio, nos da tiempo de establecer cuándo queremos orinar. Este tiempo no es un tiempo muy prolongado. El reflejo de micción va a estimular el deseo de orinar hasta que llega un momento en que, si no lo hacemos voluntariamente, entonces el esfínter uretral se abre espontáneamente y se produce la micción. Otra consideración interesante que tenemos que tener en cuenta es en la capa epitelial de la vejiga. Esta capa epitelial está formada por un epitelio específico para el sistema urinario, que es el epitelio de transición. Ese epitelio de transición, si recordáis cuando lo estudiamos al hablar del tejido epitelial, es un epitelio que cuando está totalmente distendido aparecen 2 o 3 capas de células epiteliales. Pero cuando no está distendido, es decir, cuando la vejiga está vacía, se producen unos pliegues en el tejido epitelial que al mirarlo al microscopio parece que tiene 7, 8, 9 capas. Aunque en realidad solo tiene 2 o 3, al estar plegado sobre sí mismo, parece que tiene muchas más capas de las que tiene realmente. Por eso se llama epitelio de transición. Cuando está relajado aparece con muchas capas, pero cuando está distendido aparece con las que realmente tiene. No obstante, dijimos que el sistema urinario tiene otras múltiples funciones que van a tener una importancia vital, porque de algunas de ellas va a depender incluso la vida de la persona. Son funciones metabólicas muy importantes. Las vamos a revisar aquí, aunque las trataremos con un poquito más de detalle en un vídeo sobre fisiología renal. Así, el riñón se va a encargar de la regulación de la presión arterial. Ya lo vimos cuando hablamos del vídeo de hemodinámica, que el riñón participaba en el control de la tensión arterial gracias a que es capaz de producir una hormona que se llama renina, y a través de un sistema de activación que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona puede regular esta presión arterial. Como digo, lo veremos con un poquito más de detalle en el vídeo de fisiología renal. También va a regular el equilibrio hidroelectrolítico, puesto que el riñón, a través del mecanismo de filtración del plasma, va a determinar cuánto se orina, cuánta orina se produce, y eso va a ser variable, va a depender de factores como la ingesta. Si tomamos muchos líquidos, el riñón va a aumentar la diuresis, va a aumentar la producción de orina. Si tomamos pocos líquidos, entonces va a reducir, y así conseguimos mantener el equilibrio hídrico en el cuerpo. Además, cuando se produce la orina, también el riñón va a regular la cantidad de sodio, calcio, potasio, cloro que va a tener la orina, y va a regular así también el equilibrio de estos electrolitos en el cuerpo. Otra función es el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Esto lo va a hacer conjuntamente con el aparato respiratorio. Tenemos que tener en cuenta que el pH de la sangre se mantiene, debe estar estable en un valor muy próximo a 7,33. Se admite muy poca variación en el pH de la sangre. Si aumenta por encima de 7,33 podríamos entrar en alcalosis, y si se reduce por debajo de 7,33 podríamos entrar en acidosis. Tanto la alcalosis como la acidosis podrían resultar mortales. En el caso de la regulación de la formación de la sangre, también va a ser el riñón el que estimule en la médula ósea la formación de glóbulos rojos, porque va a tener el riñón unos sensores que miden la presión parcial de oxígeno, y si ésta disminuye va a liberar otra hormona que es la eritropoyetina, la EPO.
Esta EPO se libera a la sangre y al alcanzar la médula ósea estimula la producción de glóbulos rojos para que tengamos más células transportadoras de oxígeno. También va a participar en la activación de la vitamina D, que va a ser fundamental en el metabolismo del calcio y del fósforo. Y finalmente, como ya dijimos al principio, va a participar en la excreción y la eliminación de los productos metabolizados que procedan del exterior, como las drogas o los medicamentos. Continuamos. Anatomía macroscópica del riñón. Todos los órganos y estructuras que hemos visto en el capítulo anterior, que forman parte del sistema urinario, van a estar localizados en la cavidad abdominal y en la cavidad pélvica. Si nos centramos en los riñones, tal y como vemos en esta imagen dorsal, los riñones son retroperitoneales, es decir, están situados por detrás del peritoneo. Recordamos que el peritoneo es una cápsula fibrosa que rodea a los órganos abdominales, a los órganos digestivos que se encuentran en el abdomen. Ambos riñones van a relacionarse justo por encima de ellos con las denominadas glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son unas glándulas que van a producir tanto neurotransmisores como hormonas. Como veis aquí, lo dijimos anteriormente, el riñón derecho ocupa una posición ligeramente inferior con respecto al riñón izquierdo por la posición del hígado. Si analizamos la anatomía topográfica de ambos riñones, vemos que hay diferencias entre el derecho y el izquierdo. Vamos a verlo en esta imagen. Ambos se van a relacionar con la columna vertebral, que ocupa una posición central, y se van a extender desde aproximadamente la última vértebra torácica, T12, hasta la segunda y tercera vértebras lumbares. En el caso del riñón izquierdo va a estar al nivel de la segunda vértebra lumbar, L2, mientras que el riñón derecho, que ocupa una posición más baja, va a alcanzar el nivel de la tercera vértebra lumbar, L3. El riñón derecho se va a relacionar por arriba con la glándula suprarrenal derecha y con el hígado, que es el que provoca que esté ligeramente desplazado hacia abajo. Hacia medial se va a relacionar con la vena cava inferior y por delante va a tener el ángulo cólico que forma el colon ascendente con el colon transverso. En el caso del riñón izquierdo también va a tener por encima la glándula suprarrenal. Por medial se va a relacionar con la aorta descendente, concretamente con el tramo abdominal de la aorta descendente, y por delante va a tener el ángulo cólico que forma el colon transverso con el colon descendente. Recordamos que la vejiga, que está a nivel pélvico, se va a relacionar en el varón con la glándula prostática, que la tiene justo por debajo, y en el caso de la mujer con el útero, que lo tiene justo por encima. Si estudiamos la anatomía del riñón y sus dimensiones, vemos que tiene una longitud de aproximadamente 12 centímetros, unos 6 centímetros de ancho y unos 4 centímetros de grosor. Se van a distinguir en él un polo superior, que como vimos se relaciona con la glándula suprarrenal del mismo lado, va a tener un polo inferior, un borde convexo lateral y un borde cóncavo medial. En este borde cóncavo medial encontramos una depresión que recibe el nombre de ilio renal. Hay otros órganos que tienen ilio. El ilio es la zona del órgano por donde entran y salen vasos sanguíneos, nervios o algunas de las estructuras propias. En este caso, en el ilio renal va a entrar la arteria renal, que es rama de la aorta descendente, va a salir la vena renal que va a drenar la sangre hacia la vena cava inferior y nos vamos a encontrar con una estructura propia que es la pelvis renal. La pelvis renal posteriormente se va a continuar con el uréter, que va a trasladar la orina hacia la vejiga. Si hacemos un corte longitudinal del riñón, vamos a ver que por fuera tiene una cápsula fibrosa que lo protege y en su espesor vamos a distinguir tres partes, de fuera a dentro. La parte más externa es la corteza renal. Esta corteza renal emite unas prolongaciones hacia el interior y compartimenta la médula.
Estas prolongaciones reciben el nombre, lo tenemos aquí representado con el número 5, de columnas de Bertin. En el interior de la médula, entre las columnas de Bertin, nos vamos a encontrar con unas estructuras piramidales, con la base hacia la corteza y la parte apical hacia la médula. A estas columnas se les llama, a estas pirámides se les llaman pirámides renales. En el ápice de la pirámide renal nos vamos a encontrar con las papilas renales. Estas papilas renales se van a abrir a un conducto que reciben el nombre de cáliz menor. Cada pirámide renal va a tener un cáliz menor. La unión de los cálices menores, como vemos aquí, serían el número 7. La unión de esos cálices menores va a dar lugar a los cálices mayores, que están aquí con el número 8. Los cálices mayores, a su vez, van a confluir para formar la pelvis renal, que está aquí con el número 10 y que se abre en el ilio renal. A su vez, la pelvis se continúa con el uréter correspondiente. Bien, en cada riñón nos podemos encontrar entre 8 y 10 pirámides renales. Continuamos. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional de formación de orina en el riñón. Cada riñón va a tener entre 1 millón y 1,5 millones de nefronas. Es decir, entre los dos riñones vamos a tener entre 2 y 3 millones de nefronas. Trabajando todas al unísono, van a producir diariamente entre 800 mililitros y 2 litros de orina cada día. Realmente la formación de la orina, la diuresis, va a ser muy variable, va a depender de factores como el peso, la edad o la ingesta de líquidos. A mayor ingesta de líquidos, mayor diuresis, mayor cantidad de orina formada. Realmente la nefrona es una estructura compleja. Para intentar simplificar un poco su estudio, vamos a fijarnos en esta imagen que tenemos a la derecha y vamos a ver los colores. Estos colores van a diferenciar dos partes en la nefrona. El color amarillo representa una red de tubos que constituyen el denominado tubo renal, mientras que las partes rosas y azules representan la otra parte, el otro componente de la nefrona, que va a ser un sistema arteriovenoso. Por tanto, vamos a estudiar estas dos partes. Por un lado, el sistema de tubos y por otro lado, el sistema arteriovenoso. Si os fijáis en la imagen, en esta zona de aquí, confluyen el sistema tubular con esta parte que tiene aquí el número 3, que se llama cápsula de Bowman, que rodea a una estructura arteriovenosa, en este caso una red de capilares que se representa con el número 1 y que recibe el nombre de glomérulo. La unión del glomérulo con la cápsula de Bowman constituye lo que se llama el corpúsculo renal, que lo vamos a ver con más detalle a continuación. Vamos a empezar a estudiar el tubo renal. El tubo renal es un tubo ciego, porque por uno de los extremos no tiene continuidad, por el otro sí. Vamos a distinguir en él 5 partes. Nos vamos a fijar nuevamente en esta figura, en donde tenemos representadas las 5 partes del tubo renal. Vamos a comenzar su estudio por el extremo ciego, que coincide con el corpúsculo renal del que hablamos antes. Lo tenemos aquí con el número 3. La primera parte del tubo renal va a ser la cápsula de Bowman. Es esta estructura de aquí que decíamos que rodeaba al glomérulo. En el interior de la cápsula de Bowman tenemos el espacio de Bowman, de tal forma que desde los capilares se va a filtrar líquido plasmático con los productos de desecho hacia el espacio de Bowman. Este espacio de Bowman se va a continuar con un tubo sinuoso, largo, que recibe el nombre de túbulo contorneado proximal, que está representado aquí con el número 4. Tanto el túbulo contorneado proximal como el glomérulo y la cápsula de Bowman, es decir, el corpúsculo renal, van a estar localizados en la corteza renal. El túbulo contorneado proximal se va a continuar con una rama que desciende hacia la profundidad de la médula
hay ramas que descienden más, que descienden menos, la profundidad que alcanzan es muy variable, y esta rama es la parte descendente de la tercera zona, la tercera parte del tubo renal, que es la denominada asa de Henle. Cuando esta rama descendente del asa de Henle profundiza, llega un momento en que se refleja y vuelve a ascender de forma paralela a la anterior por una rama ascendente. Es decir, el asa de Henle tiene una rama descendente que se refleja para volver a transformarse en rama ascendente. Vuelve otra vez hacia la corteza. Una vez que llega a la corteza se va a transformar en otro tubo sinuoso, que en este caso recibe el nombre de túbulo contorneado distal. Ese túbulo contorneado distal en algún momento va a llegar a contactar con el corpúsculo renal de la propia nefrona. Es decir, cada nefrona, su túbulo contorneado distal va a conectar en algún momento con el corpúsculo renal. Después va a continuar el túbulo contorneado distal y se va a unir a otros túbulos contorneados distales de otras nefronas para formar la quinta parte del tubo renal, que es el tubo colector. Recapitulamos entonces. El tubo renal va a estar formado por la cápsula de Bowman, que se continúa con el túbulo contorneado proximal, este se continúa con el asa de Henle, el asa de Henle se continúa con el túbulo contorneado distal, que en algún momento conecta con el corpúsculo renal, y que finalmente se une con otros túbulos contorneados distales para formar el tubo colector. Vamos a analizar ahora el sistema arteriovenoso. Este sistema parte de la arteria renal, que es rama de la aorta descendente y que penetra dentro del riñón por el ilio renal. Una vez en el interior va a empezar a dividirse en muchas ramas, algunas de ellas van a ascender por las columnas de Bertin, a través de la médula, hacia la corteza. Una vez en la corteza se van a transformar en unas arterias microscópicas muy finas, muy pequeñas, que reciben el nombre de arteriolas. Estas arteriolas van a existir tantas como corpúsculos renales. Es decir, si un riñón tiene 1.200.000 nefronas, pues va a haber 1.200.000 arteriolas que van a dar lugar al glomérulo. Se van a acercar al interior de la cápsula de Bowman y ahí se van a dividir para dar lugar a una red de capilares que forman el glomérulo renal. De este glomérulo, los capilares se van a unir nuevamente y van a dar lugar a otra arteriola que sale del glomérulo. Por tanto, tenemos una arteriola que entra, arteriola aferente, el glomérulo, y una arteriola que sale, arteriola eferente. Recordad esto, que lo vamos a volver a ver más adelante. La arteriola eferente, que está aquí representada con el número 2, se va a dividir en múltiples arteriolas que van a rodear, se van a relacionar con todos los túbulos renales, con el túbulo contorneado proximal, con el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, menos con el túbulo colector, pero también se va a relacionar con el tubo colector. Todas esas arterias que se van a relacionar con los tubos van a realizar también funciones de reabsorción y de secreción. Mientras que en el corpúsculo renal hablamos de que había filtración, en el caso de las arteriolas y a nivel tubular puede haber un paso desde las arteriolas hacia los túbulos, eso se llama secreción, pero también puede haber paso desde los túbulos hacia las venas, eso sería una reabsorción. Todas estas arteriolas van a dar lugar a vénulas. En este caso va a ser un paso directo, no va a haber capilares por el medio. De las arteriolas van a dar vénulas. Las vénulas se van a reunir en venas cada vez más grandes, algunas descenderán por las columnas de Bertin hacia la profundidad de la médula, al final todas se van a reunir en la vena renal, que se encuentra en el ilio, sale del riñón por el ilio y va a drenar la sangre hacia la vena cava inferior, que a su vez la va a llevar, en este caso ya limpia, hacia la aurícula derecha. Si analizamos con un poquito más de detalle el corpúsculo renal, vemos que hay una arteriola aferente, una arteriola que llega.
Se dividen múltiples capilares que forman el glomérulo y estos se reúnen para dar lugar a la arteriola eferente. El glomérulo renal va a estar rodeado por la cápsula de Bowman, de tal manera que va a haber una unión bastante íntima entre el endotelio capilar, es decir, el tejido epitelial de los capilares, con el tejido epitelial de la cápsula de Bowman. Se van a relacionar muy íntimamente y se va a producir el paso de sustancias desde el plasma sanguíneo del glomérulo hacia el espacio de Bowman, el mecanismo de filtración, que es el que va a producir que muchas de las sustancias de desecho se acumulen en el espacio de Bowman y que empiecen a circular por el túbulo contorneado proximal. Pero va a haber otra estructura muy importante asociada al corpúsculo renal. Si recordáis, dijimos que en algún momento el túbulo contorneado distal llegaba a contactar con el corpúsculo. Lo vemos representado aquí. Este sería el túbulo contorneado distal, que va a entrar en contacto íntimo con la arteriola aferente y con la arteriola eferente. Va a quedar aquí un espacio triangular, y en ese espacio triangular nos vamos a encontrar con tres tipos de células que se modifican tanto de la pared del túbulo contorneado distal como de la pared de la arteriola aferente. En el caso del túbulo contorneado distal, estas células más próximas van a formar la denominada mácula densa. En cuanto a las células mioepiteliales, es decir, de la capa epitelial y de la capa muscular de la arteriola aferente, van a constituir las denominadas células yuxtaglomerulares, mientras que en el interior de este aparato yuxtaglomerular vamos a encontrar otras células que reciben el nombre de células del lacis. Por tanto, el conjunto que se forma por la unión del túbulo contorneado distal con la arteriola aferente y la arteriola eferente constituye el denominado aparato yuxtaglomerular, que va a estar formado por las células de la mácula densa, por las células yuxtaglomerulares y por las células del lacis. ¿Cuál es la importancia del aparato yuxtaglomerular? Pues que actúa como un verdadero laboratorio químico, que va a estar midiendo continuamente el volumen de sangre que entra por la arteriola eferente, su composición, la presión parcial de oxígeno y también va a mirar la composición, el volumen de la sangre que sale por la arteriola eferente, es decir, antes y después de la filtración. Cuando se detecta alguna anomalía a nivel volumétrico, a nivel de composición, se pueden producir determinadas hormonas, por ejemplo, la eritropoyetina, la EPO, que es la hormona encargada de estimular la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. El 85-90% de la EPO se va a producir a nivel del aparato yuxtaglomerular. También se va a producir a este nivel la renina. Si se detecta una caída volumétrica de la sangre o una caída de la concentración de sodio, se estimula la producción de renina, que a su vez va a provocar un aumento de la presión arterial. Todos estos mecanismos los vamos a estudiar con un poquito más de detalle en el vídeo que vamos a dedicar a la fisiología renal. Y vamos a acabar esta lección viendo un vídeo en el que se nos va a ofrecer un resumen de la anatomía del riñón. Como en otros vídeos, hemos incluido un código QR que podéis escanear para verlo las veces que queráis en vuestro dispositivo móvil. Atentos a este resumen. El aparato urinario humano se sitúa entre el peritoneo y los huesos y músculos de la región dorsal. Está constituido por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Todos ellos trabajan para generar la orina a partir de un filtrado inicial de plasma sanguíneo y mediante procesos de reabsorción y secreción. La orina que llega a la vejiga a través de los uréteres permanece allí almacenada de forma transitoria hasta que se elimina al exterior por la uretra. Los riñones son 2 órganos de color pardo rojizo.
Están situados de manera simétrica a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de las costillas décima y undécima. Generalmente el riñón izquierdo está más elevado que el derecho. Constituyen aproximadamente el 0,5% de todo el peso corporal y su forma se parece a la de una alubia. En la parte externa están recubiertos por una cápsula de tejido fibroso. La cara media del riñón contiene una incisión denominada ilio renal, por donde discurren los vasos sanguíneos renales, nervios y vasos linfáticos junto con el uréter. En una sección longitudinal se distinguen dos regiones, la corteza en la parte externa y la médula en la parte interna. La médula se encuentra formada por varias pirámides renales. El extremo de cada pirámide, llamada papila, se vacía en un cáliz y los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite la orina a la vejiga urinaria a través del uréter. Cada pirámide medular, coronada por una región de corteza renal, constituye un lóbulo sencillo. La unidad funcional del riñón es la nefrona. El riñón humano está formado por cerca de 1,5 millones de nefronas. Cada una consta de un elemento filtrante que se denomina corpúsculo renal y un sistema tubular que se extiende por fuera del corpúsculo renal. Aquí se realizan los procesos de secreción y reabsorción, los procesos que determinarán la composición final de la orina. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de Bowman que lo recubre. El glomérulo, formado por una red de capilares, recibe la sangre de un pequeño vaso llamado arteriola aferente, que es una ramificación de la arteria renal. La sangre sale del glomérulo por otro vaso llamado arteriola eferente, que desemboca en una vena interlobular. El líquido filtrado pasa al espacio de Bowman. A continuación del polo urinario de la cápsula de Bowman se encuentran los túbulos renales, que son el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. La pared tubular está constituida por una sola capa de células epiteliales que descansan sobre una membrana basal. La estructura y función de esas células epiteliales varía mucho de un segmento a otro del túbulo, pero tienen una característica común, que es la presencia de uniones estrechas entre células adyacentes. El túbulo proximal es el segmento del túbulo donde drena la cápsula de Bowman. Inicialmente forma varias espiras y es el de mayor longitud y grosor de la nefrona. A continuación se encuentra el asa de Henle, que recibe este nombre por su forma de U. Consta de un segmento recto que desciende hacia la médula, la rama estrecha descendente del asa de Henle. Esta rama termina en la horquilla y entonces comienza un ascenso paralelo a la rama descendente. Seguido de este segmento se encuentra la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Posteriormente encontramos el túbulo distal y por último el túbulo colector. Este es compartido por varias nefronas y vacía su contenido en los cálices de la pelvis renal. El aparato justaglomerular es una estructura endocrina implicada en la regulación de la presión arterial. Se encuentra situado entre la primera porción del túbulo contorneado distal y las arteriolas aferente y eferente que pertenecen al corpúsculo renal de su propia nefrona. Está formado por 3 tipos de células. Las células justaglomerulares son células mioepiteliales que rodean el final de la arteriola aferente. Las células de la mácula densa son células epiteliales diferenciadas de la pared del túbulo recto distal ascendente. Las células de Kurmatite o del lacis son células mesangiales que responden a múltiples mediadores y controlan la superficie del filtrado.
Y con este resumen damos por finalizada esta videolección. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a hablar de la fisiología renal. Fin de la videounidad.